he compartido un documento, lineamientos que deben seguir para el informe de práctica. De hecho, ya hemos recibido 3. Cuando manden su informe de práctica, mándenle copia a los 3 miembros de la terna, ¿verdad? Al licenciado Oscar Jananía, al licenciado René Gabarrete y a mí. Porque los 3 vamos a revisar ese informe. Entonces, van a esperar correcciones o aspectos que les vamos a señalar entre los 3, porque posiblemente a mí se me fue un error que estaba en el informe y que tal vez el Hananía lo vio o el Gabarrete lo vio, y entonces ustedes deben ver qué fue lo que le subrayó cada uno de los docentes, ¿verdad? En cuestión para comiencen corrigiendo los apuntes de un catedrático, de un miembro de la terna, después métanse a la corrección que les hizo el otro miembro de la terna y después al otro miembro de la terna, y así ya está totalmente corregido el informe. Yo les mandé ese formato, ¿verdad? Pues en cuanto al informe de práctica, deben cumplir algunos aspectos que unos son de fondo y otros son de forma. El fondo, pues ustedes lo manejan mejor que nadie porque ustedes saben qué fue lo que realizaron dentro de la práctica profesional, ¿verdad? En el medio de comunicación donde ustedes estuvieron. Ahora, aspectos de forma ya son aspectos de redacción, ortografía, aspectos de cumplimiento de la normativa APA, ¿verdad? Ya de los 3 que mandaron, hay uno que ya, por lo menos por mi parte, algunas situaciones ahí de forma. Por ejemplo, no venía con las normas APA. Es importante que cumplan con esta normativa APA, ¿verdad? Todos los trabajos que se están realizando, incluso ustedes cuando llevaron taller, trabajaron con normativa APA. Normativa APA, las generalidades, pues 2.54 los márgenes, derecha, izquierda, superior e inferior. Hay que manejar eso. Todas las líneas deben ir con esos márgenes, 2.54 centímetros. Por lo tanto, el trabajo debe venir justificado para que todas las líneas tengan el mismo margen. También está la parte de la sangría, debe haber sangría en cada párrafo. O sea, la primera palabra o la primera línea de cada párrafo debe llevar una sangría. Ese es aspecto de forma. Bueno, la letra, el tipo de letra, el número de la letra, todos esos aspectos de forma, y eso tienen que darle un cumplimiento en base a la normativa APA. Repito, estos son aspectos de forma. Si ustedes nos presentan un trabajo, un informe de práctica que cumple con los lineamientos de forma, por lo menos por eso no le vamos a devolver un trabajo con muchas correcciones. Por lo menos por eso estarían libres. Ya nos centraríamos más en aspectos de fondo, pero aspectos de forma, pues gráficos, si no hay errores de redacción, sintaxis, etcétera. Eso por una parte. Eviten también, especialmente en las recomendaciones o en las conclusiones, colocar aspectos ambiguos. Por ejemplo, decir, muchos colaboradores del medio de comunicación, muchos, ¿cuánto es? ¿1000? ¿2000? ¿100? ¿300? Entonces, sean directos con la cifra que ustedes quieren mencionar, porque términos como bastante, muchos, pocos, son términos muy ambiguos, porque para usted, para el licenciado Gabarrete, muchos puede ser 1000, para mí no. Entonces, son términos muy ambiguos. Entonces, sean específicos en esas, especialmente cuando hablen de cantidades, especialmente en la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Pero bueno, eso es lo que les puedo comentar porque generalmente es ahí donde más énfasis hay en cuanto a errores se refiere de parte de los alumnos que ya están en su informe de práctica. Otro aspecto que quería comentarles en cuanto al informe de su práctica,
Eviten, de hecho, no deben utilizar primera persona. Creo que a quien ya le corregí este informe se lo hice saber. Eviten escribir en primera persona, ¿verdad? En este trabajo buscamos, se busca en lugar de buscamos, o sea, eviten escribir en primera persona. La redacción, tanto en tesis como en un trabajo académico, en este caso un informe de práctica, debe ser impersonal, o sea, usted no debe inmiscuirse en la redacción porque ya sabemos que es su experiencia profesional, o sea, ¿para qué lo va a recalcar si ya sabemos que está hablando de su práctica? Entonces no hay necesidad de estar en cada párrafo inmiscuyéndose en el trabajo, pues, o sea, no hay necesidad. Ese es otro aspecto que deben considerar en la parte de la práctica. Yo quisiera, del informe, perdón, yo quisiera preguntarles también si todos manejan lo que es la parte de la normativa APA, si todos lo manejan en el aspecto de cómo deben utilizar las normas APA. ¿Sí? A puro YouTube me guío, pero ahí voy, licenciado. Siempre vamos viendo el manual porque hay cosas que de repente a veces se escapan. Las normas APA a veces como se van actualizando también, entonces hay que ir manejando el Sí. manual. Por ejemplo, para hacer las medidas de los 2.54 centímetros, ahí ustedes, vamos a ver, en donde dice referencias en Word. No, perdón. Es en... Márgenes. No. Es en... Ya les digo. Ya les comento, permítanme. Si quiere compartir algo, le di acceso ahorita, licenciado Cruz. Ahorita, ya vamos, Lee. Vamos a ver. Ahorita lo voy a compartir. Tengo un documento Word aquí abierto, Lick. Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, cuando ustedes estén en un documento Word como este que tengo aquí, aquí en la parte del menú que está aquí en el documento Word, donde está archivo, inicio, insertar y todas estas, ustedes se van donde dice vista. Si ustedes se fijan, aquí dice regla. En esta parte aquí, en esta esquinita acá, no sé si me están siguiendo ahí con el cursor. Si esta regla no está seleccionada aquí con este chequecito que ven acá, esta regla que ven aquí no les va a aparecer. Miren, ya no les aparece. Entonces ustedes tienen que poner aquí con el cursor regla y ahí les va a aparecer la regla, tanto lateral como la regla aquí arriba, la horizontal. Con eso tienen que hacer la medida de los 2.54 centímetros que me dice la normativa APA, con esa regla. Entonces, si hay márgenes que el texto está muy estrecho y hay tremendos márgenes a los lados, entonces usted tiene que ajustar ese texto con esa regla para que los 2.54 centímetros se cumplan en toda la hoja. También quiero comentarles acá, si tienen que citar algo, pues aquí lo citan, ¿verdad? Aquí dice insertar cita, ahí se cita, ¿verdad? Un texto. Vamos a ver si hacemos un ejemplo. Vamos a poner texto falso, ¿no? Ya que no tengo un texto aquí a la mano. Vamos a suponer que este texto es de algún libro, un texto falso, ¿no? Entonces, este texto yo lo quiero citar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inserto cita, agrego fuente nueva. Vamos a suponer que este texto, lo agarramos del libro El Túnel de Ernesto Sábato, por ejemplo. Busco aquí en estas opciones, la opción libro, porque lo que estoy citando aquí es un texto sacado de un libro. Selecciono la palabra libro. Aquí pongo el nombre del autor del libro, en este caso es Ernesto Sábato. En este caso, el título del libro es El Túnel. El año de la publicación, vamos a poner 1993. Este libro fue publicado en Buenos Aires, Argentina.
y la editorial, no me sé el nombre de la editorial que publicó el libro, entonces le doy a aceptar, automáticamente ya me sale aquí citado en normativa APA. Ya me sale citado ahí el texto que estoy citando. Vamos a suponer que voy a colocar otro texto, lo traje del mismo libro de Sábato. Si ustedes se fijan, ya aquí en insertar cita, ya me va a aparecer aquí el túnel. O sea, ya está en la biblioteca de la bibliografía el nombre del libro. Solo le doy clic y aparece aquí. Ese procedimiento de hacer todo el llenado del cuadrito que vimos en la primera citada que dimos, solamente la van a hacer cuando se trate de la primera vez que están citando ese libro y ese autor. Ya una vez ya citaron ese mismo libro, solamente lo agarran ahí de la bibliografía, para que no hagan todo ese procedimiento. ¿Qué otra cosita les puedo comentar respecto a esto? Vamos a ver. Aquí, en referencias. Fíjense aquí dice estilo APA. Casi todas las computadoras o todos los documentos en Word aparecen ya con esta parte aquí que dice APA. Si les apareciera seleccionado en cualquiera de esas otras, ustedes busquen APA y seleccionenla. Porque aquí dice incluso sexta edición, APA sexta edición. Ya sé que ya están trabajando en la séptima edición, normativa APA, pero esta está actualizada hasta la sexta edición. Entonces, si ustedes ya tienen seleccionado ahí donde dice APA, significa que lo que tienen que hacer ya son pequeños ajustes. O sea, no va a ser unos cambios drásticos en cuanto a la forma de la presentación del trabajo. Ya está ahí dado el sitio de APA, ¿verdad? Entonces, si no les aparece APA, entonces ustedes aquí en referencias, repito, busquen donde dice estilo y le dan clic acá. Si no les aparece APA, entonces busquen APA y pónganla ahí. Porque así a la hora de escribir el texto, el contenido, ya solo van a hacer pequeños ajustes. Ya casi en su generalidad ya va a venir colocado en lo que es la normativa APA, pues. La otra cosa es que, pues, según la normativa APA, deben seguir los lineamientos en cuanto a los espacios. Por ejemplo, el espacio que debe ir entre párrafo y un párrafo, el espacio que debe ir entre una línea y otra, el espacio que debe ir entre un párrafo y un subtítulo o un capítulo. Los capítulos deben iniciar en página nueva, ¿verdad? Eso lo indica la normativa APA. Entonces, jóvenes, esos aspectos que son aspectos, repito, meramente de forma, deben tener en cuenta al momento de realizar su trabajo y, lógicamente, enviarlo. Repito, como dije al inicio, si ustedes garantizan que el trabajo viene libre de aspectos de forma, por lo menos ya a los integrantes de la terna solo nos queda pues manejar o verles, supervisarles la parte del fondo del informe de práctica. Por lo menos ya se están asegurando el 50% de su trabajo, ya se lo están asegurando. O sea, ya están asegurando que por lo menos por aspectos de forma no les vamos a rechazar el trabajo. O sea, no les vamos a decir hagan esas correcciones. Por lo menos ahí ya tienen un 50% avanzado. Entonces, eso ya depende de ustedes, pues, de cumplir esas normativas, ¿verdad? Que, repito, son normativas ya dadas, que me imagino que ya las llevaron en la clase de técnicas de la investigación. Me imagino que también las llevaron en las clases de la licenciada Ana, porque yo sé que ella trabaja bastante con normativa APA. Entonces, en esa parte, pues, qué bueno que no entraron, pues, a este proceso, pues, novatos o nuevos en cuanto a la utilización de esta herramienta, que es una herramienta que se utiliza prácticamente en todas las universidades del mundo, casi todas, me atrevo a decir, cuando los alumnos ya están en esta instancia, ¿verdad? De tesis o de informe de práctica. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo me quise pues limitar en esta parte de la parte de la forma, especialmente normativa APA, que sé que es donde algunos alumnos tienen más problemitas. Y prácticamente les he dado lo básico, pues, con lo que normalmente se trabaja en un trabajo, valga el juego de palabras, académico,
en cuanto a normas APA se refiere. Entonces, no sé, me gustaría escucharles si ya vieron el formato que se les ha enviado del informe de práctica, por si tienen alguna duda. Yo quiero decir dos cosas, Lick, antes de que empiecen las preguntas, que me imagino que han de ver varias, que quiero ser muy claro, compañeros. Miren, número uno, que hayan errores, que hayan cuestiones, se pueden tolerar, ¿verdad? Se pueden tolerar, estamos a tiempo. Lo que sí no vamos a tolerar es que vayan mentiras, porque hemos detectado en un par de solicitudes de cosas que nosotros sabemos que hay estudiantes que están mintiendo. Perdón, licenciado, y disculpe que le interrumpa, pero Sí. otra cosita es la cuestión del plagio. Cuidadito con eso también. El plagio y la mentira, como dice Link Hananía, pues sí es una cuestión muy grave, especialmente para alumnos que están a un paso de ser licenciados, pues, y que son los futuros profesionales del país. Entonces hubo alguien que puso que había trabajado en producciones audiovisuales y que no es que, y yo no es por nada, yo sí los conozco a todos ustedes y yo sé quién, bueno, fíjense que al único que no le di clase fue a Carlitos, pero de ahí a todos. Y yo sé, por ejemplo, quién edita, quién no edita. Entonces que venga alguien y me diga, no, yo en mi práctica hice producciones audiovisuales, o sea, yo edité. Entonces yo desde ahí ya queda, porque cuando venga Ivette a defender su práctica, es que yo hice esto. Ivette, ¿y cómo lo hizo? No, ¿qué programa usó? ¿Y cómo? Y el licenciado Luis Cruz, que lo tenía enfrente de mi computadora, ¿cómo lo Sí. voy a mentir? No, entonces no mientan, o sea, no mientan, no pongan mil cosas. Solo estoy poniendo un ejemplo de Ivette, no estoy diciendo que Ivette, pero yo conozco a todos, entonces. Pero yo sí puedo editar. Ay, ver. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la defensa de la práctica es precisamente para eso, para ver si realmente el estudiante que es lo que puso en ese formato, sea una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, el día de la defensa, ese proceso dura 1 hora. Ustedes tendrán 15 minutos para poder defender. Ustedes tienen que traer una presentación de PowerPoint. PowerPoint, exacto. Sí, tienen que va a ser un resumen de todo lo que hicieron. Exacto. Ese resumen tiene que ir, bueno, el licenciado Luis, ¿qué va a traer ese resumen? Es una terna, cada evaluador de la terna va a evaluar en base a 25 puntos y el informe vale otros 25 puntos y tendrán que pasar con un mayor de 70 puntos. Y si se detecta que hay una mentira o hay un plagio, pueden entrar en una cuestión de expulsión y una cuestión bien delicada. No, y la otra cosa, que reprobar la práctica significa volver a hacer todo el proceso y volver a hacer todo lo que ya han ganado hasta ahorita, pues, y no vale la pena echarlo a perder por una cosita de esas, ya Igual, que estamos ya a las puertas de... Hubo alguien que me dijo, pero es que hace 2 años no decía, pues le tocó. O sea, le tocó y saben que esto le está dignificando el proceso, está dignificando no estoy diciendo que antes era más fácil, que ahora es más difícil, no, estoy diciendo que así tuvo que haber sido desde el inicio, en todas las universidades. O sea, cuando yo he estado en procesos de ternas en las universidades privadas en un sinnúmero, y siempre ha sido así, solo nosotros no lo habíamos estado haciendo. Entonces, de una u otra forma, siéntanse ustedes honrados que van a ser el primer grupo. Entonces, licenciado Luis, para que identifique el resumen que tienen que traer. Exacto. ¿Cómo es ahí el asunto? Exacto, bien. Eso que les comentaba el licenciado Hananía, o sea, en la presentación PowerPoint que van a hacer para la presentación en su defensa, no es que van a venir y colocar todo el informe de práctica, no, solamente los aspectos más puntuales del informe de la práctica. Una portadita bonita. Ese día, chicos, van a estar bien vestidos, por lo menos de la cintura hacia arriba, ¿verdad? Con saquito, ¿verdad? Formal. Pues pueden colocar pues, los objetivos, después las tareas que realizaron en su práctica profesional,
Después, tareas que le encomendaron y que usted realizó en su práctica profesional, o sea, puntuales, ¿verdad? Puntuales, sin extenderse, ¿verdad? Llegué a las 8 de la mañana a mi trabajo, me senté, me bebí el café, o sea, datos irrelevantes, no. No, vámonos directo. Creo que el licenciado Gabarrete les enseñó en la clase de redacción periodística, periodismo informativo, claro, conciso y preciso. ¿Ah? Claro, conciso y preciso, breve y directo al grano. ¿Ah? Entonces, después vienen las conclusiones, recomendaciones que pueden incluir las recomendaciones que ustedes le hacen a la universidad, a la escuela de periodismo y al medio de comunicación donde ustedes hicieron su práctica profesional, como un regalo que usted le da a ese medio de comunicación para que en un futuro este medio de comunicación pueda corregir algunas situaciones por las cuales en este momento se ven débiles, porque usted las pudo detectar estando dentro del medio de comunicación. Entonces, eso es lo que conlleva. Recuerden que como solo tienen 15 minutos para defender la práctica, por eso no pueden extenderse, porque son 15 minutos de su defensa y después viene la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad, licenciado Hananía? Donde la terna le va a empezar a hacer preguntas ahí y después pues ya entra el otro alumno. O sea, no hay tiempo para que ustedes extiendan colocando en la presentación PowerPoint del trabajo, aspectos colocando todo lo que pusieron en el informe. Para eso ya está el informe, para eso ya tenemos el informe nosotros. Lo otro, las láminas, las diapositivas en su presentación deben ser académicas. Eviten a toda costa colocar animaciones en su presentación, porque las animaciones, lejos de aportar a una presentación, a una exposición académica, lo que hace es un distractor. O sea, hay alumnos que vienen y le ponen de una lámina a la otra un montón de animaciones, un montón de estrellitas, y hasta que sale la última estrellita de la animación, abre la otra lámina. O sea, todas esas estrellitas que salieron entre una lámina y otra, lo que provoca lo que hace es distraer, es un distractor, no aporta nada en una defensa de práctica. No aporta nada. Lo mismo no aporta nada para una exposición de una clase, mucho menos a una exposición de defensa de práctica. Entonces, eviten animaciones en las presentaciones PowerPoint, ¿verdad? Y se sugiere que la plantilla de la presentación PowerPoint pues lleve los colores de la universidad. Blanco y con los distintivos de la universidad, ¿verdad? Y si es posible con el logo de la universidad. Eso es lo que les podría comentar respecto a la presentación. Tal vez Ivette tiene alguna plantilla en PowerPoint institucional, tal vez Ivette, que nos pueda. El licenciado René quiere comentar. Sí, bueno, ahora que mencionaba el licenciado Luis Cruz, los sujetos indeterminados, como el mucho, pocos, me doy cuenta que definitivamente la base de estructura de redacción periodística con la que ustedes cuentan les va a estructuración del mensaje, la fase de recolección de datos, aspectos que ustedes ya lo tienen a partir de la vivencia, la parte de visualización, la parte de jerarquización, la fase de redacción y una fase muy importante que es la fase de edición. Ustedes saben que la experiencia con muchos trabajos en equipo durante el proceso académico, las fallas más notorias y más representativas que desafortunadamente encontrábamos eran omisiones, es decir, errores que pudieron haberse. Si un editor a quien yo recuerdo no hubo el cariño, la delicadeza, el tesón, el aprecio por la obra. Entonces de repente ahí hay muchas fallas que se pueden evitar y que es totalmente probable que no lleguen a nosotros si ustedes hacen un trabajo totalmente cuidadoso. El licenciado Luis Cruz hacía alusión a las citas, sobre todo a las bibliográficas, pero en sí este tipo de trabajo está plagado, aunado de citas. ¿Por qué? Con un montón de citas. Son citas implícitas
que ustedes van extrayendo poco a poco, quizás no las consignan, pero son citas extraídas del todo el proceso académico que ustedes desarrollaron, ¿no? Es correcto. Si alguien estuvo en relaciones públicas, alguna cita debe estar ahí presente, ¿no? Pero obviamente ya traducida en conocimiento, ya algún elemento de redacción debe estar presente, pero ya traducido en habilidad. Eso es algo muy importante. Yo estoy totalmente convencido, tengo la fe de que ustedes no van a mentir, porque los conozco a casi todos. Algunos los vi en el aula, otros los he visto fuera del aula. El caso de Carlos incluso en medios de comunicación, y no ha mentido nunca en decir que Maratón es de los mejores equipos de la liga, ¿no? Por ejemplo. Pero quiero por favor que diferenciemos entre el elemento anecdótico que puede estar presente en toda la vivencia, pero para mí mentir equivaldría a una especie de ficción, ¿verdad? Y este informe es un informe técnico, académico, riguroso, y no es, bajo ninguna circunstancia, un conjunto de fantasías hilvanados en una página. Por eso el licenciado Luis Cruz le señaló el rigor, y el rigor es un elemento periodístico y también es un elemento clave dentro de la estructuración de este trabajo. Además, en la fase de recomendaciones es una fase completamente propositiva, es una fase madura, es una fase añeja, es una fase donde se va a determinar y a manifestar la adultez de ustedes, generando tesis, que al fin y al cabo es el objetivo que perseguíamos cuando leían en su fase inicial, antes de Español 1, 2 y 3, antes de introducción del periodismo, en el pensum de la carrera, que ustedes iban a ser comunicólogos, periodistas comunicólogos, es decir, tratadistas de la información. Entonces, los argumentos son muy importantes. Y finalmente, pues yo sé que hemos utilizado semánticamente, porque es el término, el proceso de defensa. Sí, de acuerdo, el licenciado Jalanía, el licenciado Cruz y su servidor no ejerceremos bajo ninguna circunstancia el papel de fiscales en ese sentido, ¿no? Y ustedes no tendrán el papel de Marco Bográn en la picota pública bajo ninguna circunstancia. Pero, sin embargo, ese principio de defensa tiene que ser considerado como término sinónimo la argumentación. ¿De acuerdo? Que ustedes sepan por qué escribieron lo que escribieron y determinar que si lo que escribieron es coherente con lo que ustedes están expresando. Y si es coherente con lo que ustedes están expresando, pues más que una defensa, porque no va a haber ningún ataque, simplemente lo que va a haber es un proceso simple de argumentación. Es decir, que si ustedes están completamente empoderados y seguidos, totalmente conectados con el documento, y el documento con la experiencia, pues no van a tener ningún problema durante el proceso de terna. Así que, muchos éxitos. A propósito de lo que les mencionaba el licenciado Gabarrete, es la parte ya de fondo que yo les mencionaba, ¿verdad? Ya las recomendaciones, ya ese contenido, ya es primeramente aspectos de fondo, ya eso ya nos salimos de la forma que yo les comentaba anteriormente. Un detalle nada más, porque no sé si el licenciado Jananía quiere decir algo más o alguna pregunta de ustedes. Es que en el chat yo les escribí ahí que nos manden la presentación, los informes, en documentos en Word, formato Word, porque recibí uno en PDF. Y en PDF, pues, vaya, por lo menos yo, donde, por ejemplo, voy a abrir de nuevo el documento. Disculpe, licenciado Luis, faltan ¿Sí? 5 minutos y yo creo que nos va a hacer falta un poco de tiempo. Entonces Sí. yo les invito a que salgamos un minuto porque no tengo la cuenta Plus en este momento y Está bien. volvemos a ingresar. Está ¿Te bien. parece? Perfecto. Ok.